Que se vaya la policía. En Ecuador, hombres enmascarados irrumpen en un canal de televisión durante una transmisión en vivo. Y en Países Bajos, la policía descubre una cámara de tortura dentro de un contenedor. ¿Qué tienen en común estos dos incidentes? La cocaína y el tráfico de drogas entre América Latina y Europa. Colombia has broken its own record for cultivating coca, the main ingredient of cocaine. Huge increases in the amount of cocaine entering the continent through ports in Belgium and the Netherlands. What's happening to us in terms of cocaine is quite historical. This really is a new thing, this onslaught of cocaine to Europe. La cocaína se ha convertido en la droga dura más popular en Europa. Algunos se están enriqueciendo a lo grande gracias a ella. Y para otros tiene consecuencias devastadoras. Pero ¿cómo es que Europa se ha convertido en uno de los epicentros de la cocaína? Empecemos en Berlín, una ciudad conocida por sus clubes y su vida nocturna, y por su consumo de drogas. La cocaína es una de las más populares entre los consumidores, una droga muy adictiva que suele generar euforia y también llevar al colapso. Nunca antes había sido tan fácil conseguirla. En Berlín, como en muchas otras ciudades, puedes pedirla a través de aplicaciones de mensajería, y la gente está dispuesta a pagar unos 50 euros por medio gramo. Hay servicios de delivery que te llevan la cocaína a la puerta de tu casa. Conseguir datos fiables sobre el consumo de cocaína no es fácil. A fin de cuentas, es un negocio ilegal y ni los traficantes ni los consumidores quieren alardear con cifras. Pero las autoridades sacan sus conclusiones gracias a la orina y también las alcantarillas, que es donde se pueden detectar muchos de los residuos de la cocaína. Estas ciudades analizan periódicamente sus aguas residuales en busca de drogas. Mientras más grandes sean los círculos, mayor la cantidad de cocaína. Y los residuos casi se triplicaron desde 2015. Existen varias explicaciones sobre el aumento del consumo de cocaína en Europa. Algo que está claro es que ahora hay más oferta que nunca. Pero ¿por qué llegan enormes cantidades a Europa justo en estos momentos? Para entenderlo, haremos un viaje de ida y vuelta de Europa a América Latina. En primer lugar, hay mucho dinero de por medio. El tráfico de cocaína a Europa es arriesgado, pero para el crimen organizado vale la pena. The most lucrative chain is the moving of the cocaine from Latin America to Europe. This is where the big money is. This is where everybody wants to get involved. Jeremy Dermott dirige un centro de estudios que investiga el crimen organizado en las Américas y vive en Medellín. En Colombia, un kilo de cocaína se vende por $2,000, pero cuando se traslada al extranjero vale mucho más. The average price of a kilo of cocaine in the United States is between, depending on point of entry, between $16,000 and $25,000, whereas that same kilo is worth, well, at least 30, even as high as more than $40,000 in Europe. There is the increased cost in simply moving it across the Atlantic. The United States is much easier to reach. Esto significa que mucha gente puede ganar dinero traficando cocaína a Europa, pero esa parte de la historia la veremos más adelante. Lo que hay que saber ahora es que Europa es un mercado cada vez más atractivo para la cocaína, un mercado que está alcanzando el nivel de los de Norteamérica, que ahora están estancados especialmente en Estados Unidos. Europa también es más atractiva para los narcotraficantes porque las penas por delitos por drogas son menos severas que en Estados Unidos, por ejemplo. Y los controles no son tan estrictos. Pero las cosas están cambiando ahora que la cocaína inunda los puertos europeos. En los últimos años hubo operativos sin precedentes. La mayor incautación en Europa tuvo lugar en 2021 en Hamburgo, Alemania. 16 toneladas de cocaína con un valor de hasta 3.500 millones de euros. Y en Amberes, el puerto más grande de Bélgica, la aduana incautó un total de 116 toneladas de cocaína en 2023, también una cifra récord. Pero los investigadores recuerdan que más decomisos significa también que hay más narcotráfico. Así que no hay muchos motivos para celebrar.
I started really being concerned that, this is crazy. Something big is happening here. Laurent Laniel monitorea la creciente entrada de cocaína a Europa desde el Observatorio Europeo de las Drogas en Lisboa, Portugal. All the logistics of the trade, the raw material for the trade, the cocaine itself, everything has been scaled up and directed to Europe. Viajemos a través del Atlántico hacia el lugar de origen de la cocaína, Sudamérica. La coca se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia. Las plantas crecen mejor en regiones montañosas y selváticas. La cocaína se extrae a través de un proceso químico de sus hojas, que en la región se consumen también como un estimulante, ya sea como una infusión o masticándolas directamente. Colombia es históricamente el mayor productor de cocaína, y fue aquí donde un acuerdo de paz sacudió el mercado de la cocaína. En 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, y el gobierno colombiano acordaron poner fin a un conflicto armado de 50 años. Las FARC, de inspiración marxista y orígenes campesinos, buscaban inicialmente derrocar al gobierno para instaurar un régimen comunista. Pero poco a poco entraron en el negocio de la cocaína para financiar sus actividades y se convirtieron ahí en un actor clave. The FARC, by 2016, controlled and regulated anything up to 70% of the coca fields and coca base production in Colombia, which means they were essentially a one-stop shop for cocaine buyers. Paradójicamente, la salida de las FARC dio paso a una fragmentación del negocio del narcotráfico y a un mercado más competitivo. Y el aumento de bandas criminales condujo a que ahora se plante y coseche más coca que antes. Y más pandillas significa también más violencia en América Latina, por la pugna entre muchos grupos pequeños por el control de la cadena de producción. Latin America has, I think, is about 8% of the world's population, and it has more than 30% of its homicides. This is in no small part due to the drug trade. Hay un país en particular que se ha visto arrastrado recientemente al sucio juego de las drogas. Claro, el Ecuador ha pasado de creerse a sí mismo una isla de paz a convertirse en un territorio que está ocupado o que es utilizado por todos los grupos criminales. Carla Álvarez, una experta en seguridad, ha seguido muy de cerca la situación en su país. Está rodeado de todos los principales productores de hoja de coca y cocaína del mundo. El crimen organizado se ha expandido en los últimos años y con él la corrupción, la violencia y los homicidios. En 2023 fue asesinado un candidato presidencial que prometía mano dura contra el crimen organizado. ¿Pero qué tiene que ver este pequeño país sudamericano con el creciente flujo de cocaína hacia Europa? Para explicarlo, vamos al puerto más grande de Ecuador, en Guayaquil. Y también miramos de cerca otro tipo de negocio. Ecuador es el mayor exportador mundial de plátano. Las bananas salen de Guayaquil y puertos más pequeños rumbo a Europa y el resto del mundo. Y estas cajas son, al parecer, perfectas para esconder y traficar cocaína. Por eso algunos han bautizado al negocio como el de las narcobananas. A los traficantes les viene bien porque las frutas y verduras son bienes perecederos que deben pasar rápido por aduana. Apuestan porque su producto pase desapercibido en el gran flujo del comercio mundial. Cada año llegan a Europa decenas de millones de contenedores y menos del 10% son controlados. The container trade has changed the game. This has given a boost to the trade that incredible because the traffickers have been able to parasite this legitimate trade between the two continents to put their merchandise in it and retrieve it when they arrive here. Pero las autoridades están aumentando los controles y los contenedores de ciertos países reciben más atención. The containers coming from Colombia are routinely red flagged. The principal transit nations, like Panama and Ecuador, also
containers routinely red flagged. From some of the Brazilian ports, routinely red flagged. Por eso los traficantes buscan siempre nuevos puntos de embarque. We're seeing way more drugs now go to the Caribbean. We're seeing them move further up through Central America to places like Costa Rica, which is seeing increased violence. We're seeing them move further down to Argentina, Uruguay, even Chile. Y luego la cocaína cruza el Atlántico y llega finalmente a Europa. Antes España era el principal punto de llegada, pero los traficantes están optando ahora por puertos más grandes del norte de Europa: Rotterdam en Países Bajos, Amberes en Bélgica y Hamburgo en Alemania, porque son el principal destino de la mayoría de los contenedores. Desde ahí distribuyen cocaína por toda Europa. Los narcos también se han vuelto más creativos. Cocaine is often smuggled in liquid form, hidden in wines or spirits or the liquid in batteries. It's even sprayed on clothing like jeans. Se ha encontrado pues como cocaína líquida en las paredes ocultas de los containers, en los pisos falsos, etc. Luego la cocaína líquida se vuelve a cristalizar. Por eso las autoridades descubren cada vez más laboratorios de cocaína en Europa. Y esto también significa que las mafias europeas asumen un papel más importante en el negocio mundial de la cocaína. It started with the Italians, then the Dutch, now the Serbs and the Albanians are here. Estos son los que sacan provecho, mientras otros pagan las consecuencias. La violencia relacionada con las drogas se está extendiendo ahora en Europa. En Amberes, una ciudad portuaria belga, una niña de 11 años murió en un tiroteo en 2023. El periodista neerlandés Peter de Vries fue asesinado en Ámsterdam en 2021. Se cree que la causa fueron sus investigaciones sobre el tráfico de cocaína. Un año antes, la policía neerlandesa encontró una cámara de tortura escondida en un contenedor, una prisión del inframundo construida por una banda de narcotraficantes. Y con la violencia aparece también otra plaga. It does seem that corruption is increasing in Europe, or at least we are seeing corruption where before we didn't see it. The drugs trade, wherever, at whatever time, it works with corruption and violence. Because it's illegal, there is no courts, you can't turn to the police. Y por último, Europa no es siempre el destino final en la ruta de la cocaína. I think we can now say that Europe is a transit place for cocaine destined for other markets, in the Middle East, in Asia. ¿Recuerdan lo del alto precio del kilo de la cocaína? Pues este aumenta mientras más lejos llegan los narcotraficantes. Un kilo de cocaína se vende, por ejemplo, a $56,000 en Pakistán o a $68,000 en Qatar. Son grandes incentivos para las bandas. La cocaína es una industria criminal multimillonaria y parece que se está saliendo de control. ¿Qué se puede hacer entonces? Everyone talks about legalization and taking the money out of criminal hands and putting it into legal hands. That, of course, is politically unacceptable. So there's not really much point talking about it. A cambio, las autoridades intentan enfrentar a los delincuentes. Cocaine trade is a network affair. So also we need to work more with authorities in Latin America, police, customs, law enforcement side, but not only, also the demand side, the policy side. Porque a fin de cuentas, el narcotráfico también depende de los usuarios, ya sean de Europa o de otros lugares. La oferta por sí sola no puede ser completamente responsabilizada del fenómeno, ¿no? Hay una oferta y hay una demanda. Mientras haya gente en busca de una línea de cocaína, siempre habrá también alguien dispuesto a arriesgarlo todo por entrar al negocio.